¿Cómo andan, gente? Bitcoin en $63.500, como siempre, pero no menos importante aclarar cómo hacer el cronograma del video. Vamos a analizar lo que estuvimos justamente proyectando y analizando en los videos pasados. Vamos a ver qué resultado tuvo y, por sobre todas las cosas y más importante, entendamos por qué se dan los movimientos que se están dando en el precio, pero tratemos de entenderlo y proyectarlo, no entenderlo solamente para básicamente entender lo que pasó en el pasado, porque no nos sirve de nada. Ustedes ya saben que yo trato de proyectar a futuro y de básicamente no quedarme con el pasado, porque el análisis en el pasado en el trading sirve, pero sirve para tratar de proyectar a partir del presente, a partir de básicamente el punto actual para adelante. Entonces, primero repasemos un poco el pasado, analicemos, como sé que a ustedes les gusta bastante, y después tratemos de proyectar, que es lo que a mí me interesa. ¿Qué dijimos ya hace 2 días en Bitcoin? Que íbamos a tener una especie de ABC, una especie de básicamente onda correctiva. ¿Para qué? Para subir, para tener un movimiento alcista. Efectivamente ese movimiento alcista se da el ABC perfectamente como lo dijimos y el precio sube. Ahora, entendamos por qué. Desde acá dijimos básicamente que se podía dar este movimiento. Es muy importante entender por qué para simplemente no venir y hacer autobombo de dije que el precio iba a subir y subió. No, es importante que ustedes aprendan básicamente por qué el precio de Bitcoin subió a partir de esta situación y después vamos a analizar la posterior caída y qué va a pasar a partir de ahora. Si el precio a partir de ahora tiene más probabilidades de caer o de volver a subir a máximos anteriores. Primero sabemos que el precio, cada vez que rompe una resistencia anterior, tiende a, obviamente, romper esa resistencia y posteriormente a caer. Y es muy importante para entender si esa caída se va a profundizar o no, ver dos cosas. Primero, el tiempo en el monitor. Nosotros vemos que en el monitor tenemos un tiempo, o teníamos, mejor dicho, un tiempo totalmente óptimo. ¿Por qué? Porque había pasado justamente todo el tiempo para que Bitcoin caiga, todo el tiempo para que Bitcoin caiga es todo este recorrido básicamente que pinté amarillo. Se forma un valle rojo incluso y el precio no solo que no cae, sino que tiende a subir. Entonces nosotros cuando vemos esto y vemos que el precio empieza a corregir, lo tenemos que ver como una oportunidad, no como un miedo a que el precio caiga más fuerte. Es verdad que a partir de acá el precio puede hacer así, caer más fuerte, obviamente, sí, tranquilamente. Ahora, las probabilidades en función a dos cosas. Primero, repito, al patrón que teníamos por la parte de abajo y a un patrón importante de velas japonesas que voy a mencionar ahora, nos hacía pensar que el precio podía tener algún tipo de acercamiento a la media de 55, pero sin llegar a ella y volver a subir. Por eso es que en gráfico de una hora, este era mi panorama ya hace 2 días. Ahora, ¿cuál es el segundo indicio que nosotros teníamos que estar muy atentos para pensar que el precio no iba a tener correcciones mayores y que esta caída simplemente era para liquidar a todos los que acá se metieron en posiciones en long apalancadas? Para los que no saben, obviamente posiciones en long son especulando al alza, especulando que el precio va a subir. ¿Y qué opera mucha gente? Opera por rupturas. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio cuando rompe básicamente una resistencia, acá la gente se cree y confía del movimiento alcista. Obviamente es muy tarde ya confiar de un movimiento alcista después de que el precio rompe una resistencia anterior. Estas no son entradas, estas son salidas del mercado y eso es importantísimo entenderlo. Estas son salidas. Estos puntos amarillos que estoy marcando acá son salidas del mercado. Si vos entraste en long, rompe un máximo anterior y se sale. Ahora, mucha gente no entiende así el mercado y se mete en posiciones en long. Entonces, ¿qué hace el precio? Cae para liquidarlos. Ahora tenemos que ver cómo cayó el precio. Y el precio lo que vemos es que cae lento. Si bien tiene una vela roja primero grande, posteriormente empieza a caer lento y encima con velas con absorción por la parte de abajo. Una vela con absorción por la parte de abajo, 2 velas y 3 velas con esta. ¿Qué nos dice el precio? Cuidado, porque eso sumado a que, repito, el tiempo para que Bitcoin caiga ya básicamente había pasado y el precio, lejos de caer, repito, subió. Bueno, lo que podíamos estar viendo es básicamente una consolidación o mínimamente un rango diagonal alcista, como lo estamos viendo. ¿Qué quiero decir con un rango diagonal alcista? Un rango que va formando máximos más altos y que no llega nunca a corregir verdaderamente hacia precios básicamente como en este caso los 62.000, que podían ser precios de corrección en una corrección normal. Ahora esta no es una corrección normal, esta es una consolidación. Hay diferencia entre una consolidación y una corrección. ¿Cuál es la diferencia? Una corrección es esto básicamente. Una corrección es cuando se da todo el tiempo para que el precio caiga y el precio efectivamente cae a la media de 55. Ahora, nosotros si en todo este tiempo vemos que en el caso actual el precio no hace lo mismo básicamente que acá, no corrige a la media de 55, sino que consolida, no llega a tocar esa media e incluso vemos que el precio sube, tenemos que estar pensando ya en que cada retroceso es una oportunidad para incorporarse al alza. Bueno, básicamente por esos dos motivos dijimos que teníamos que bajar un gráfico de una hora y operar este movimiento alcista que se iba a dar a partir de toda esta zona. No obstante, el precio cuando tiene ese movimiento alcista, idéntico a como lo marcamos nosotros, después cuando el precio rompe un máximo anterior, ¿qué tenemos que hacer?
tomar ganancias. Repito, estas zonas, cuando estamos rompiendo máximos anteriores, no son entradas del mercado, son salidas del mercado. Y es importantísimo que entendamos eso, y que lo profundicemos, y que a rajatabla entendamos que cuando el precio está subiendo y rompe un máximo anterior, son salidas del mercado. Y las entradas están en una media de 55, cuando el tiempo es óptimo, cuando en gráficos de una hora también vemos algo muy parecido a básicamente lo que vimos en gráficos de 4 horas, que vemos que pasa todo el tiempo para que Bitcoin caiga y el precio no cae y se mantiene sobre una media de 55. Vela roja para liquidar a sobreapalancados en long, que estaban convencidos que a partir de acá el precio iba a hacer esto. Bueno, todos los convencidos y sobreapalancados los liquidan con esta vela y después el precio efectivamente sube. Y ahora lo más importante, que es proyectar a futuro, proyectar lo que viene, o al menos lo que yo creo que va a venir en el mercado. Principalmente, quiero que analicemos un gráfico diario. ¿Por qué? Porque en gráfico diario nosotros sabemos que tenemos que tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en máximos anteriores. Y cualquier compra que vos quieras hacer a medio plazo, o de acá a 2 semanas, de acá a 15 días, de acá como mucho a 20 días, para mí las tenés que hacer sí o sí después de alguna caída o algún retroceso. Es imposible comprar en estos precios mirando un gráfico diario y queriendo ganar en 20 días. Para mí hoy ni siquiera ya está viendo compras en un gráfico semanal, porque en un gráfico semanal recuerden que nosotros las compras las dimos sobre la media de 55 y el precio ya se despegó de la media de 55 e incluso está por encima de la media de 10 periodos. Es decir, esta es la media de 55 y esta es la media de 10. Hoy el precio ya está muy alejado de nuestra entrada, es más, está más cerca de los máximos que de la zona de entrada. Entonces, hoy ni siquiera para mí hay entrada en un gráfico semanal, tampoco en gráfico diario. Y sí hay entradas quizá en gráficos de 1 hora o de 4 horas. Por eso son los gráficos que estamos analizando. Es decir, las únicas entradas que podemos encontrar hoy por hoy en Bitcoin son en temporalidades cortas, en temporalidades de hoy para mañana, de hoy para pasado mañana, como mucho para pasado mañana, pero ya no encontrar entradas en diario. Es decir, para que el precio básicamente me dé una entrada a mí en diario, tiene que hacer esto. Como mínimo tiene que volver a caer a los 54.000, como mínimo. Si el precio no hace eso, perfecto. Mi última entrada en diario fue en 54.000 y a partir de ahí no se compra más pensando, repito, en un gráfico diario. Vos no podés pensar que Bitcoin va a subir o va a caer. Vos tenés que partir de un marco temporal. ¿Cuándo vos querés ver la ganancia? ¿Cuándo vos querés ver esa supuesta caída o esa supuesta subida de Bitcoin a la hora de tomar la decisión de comprar? Bueno, esas son preguntas que te tenés que hacer antes de simplemente pensar si Bitcoin va a subir o va a bajar. Por eso, habiendo aclarado eso, lo que nosotros podemos operar en gráfico de 4 horas es lo que para mí va a ser la ruptura del máximo anterior. Como estamos viendo en el gráfico de 4 horas o en el gráfico diario, Bitcoin tiende a romper estas resistencias anteriores, tiende a romper estos máximos, estos techos. Entonces, lo único que estamos haciendo es intentar agarrar el mejor precio antes de que lo rompa. Entonces, esos mejores precios para mí los vamos a encontrar en un gráfico de 1 hora. Los estamos encontrando en realidad, los encontramos acá. Si vos entraste en futuros, acá sí o sí tenés que tomar ganancia. El precio efectivamente rompe el máximo anterior y empieza a caer. Y hoy por hoy quiero que tracemos una zona de volumen, quiero que veamos el patrón que está teniendo el precio, quiero que veamos por sobre todo dónde se frena el precio, dónde se está frenando el precio de Bitcoin y entendamos que al menos para mí estas son entradas, están siendo entradas a esta hora en un gráfico de 1 hora. Entonces, si ustedes me siguen en el apartado de comunidad, si ustedes son miembros del canal, además de ver algunas de mis operaciones en long, también habrán visto que hace 7 horas publicamos básicamente que Bitcoin en 1 hora está teniendo o está acercándose a zonas de entrada. Obviamente, en ese momento no se había acercado a la zona de volumen en la cual está hoy, o la cual está en este momento, mejor dicho. Por eso es que estábamos diciendo que idealmente esperar a que el precio llegue y se instale sin romper con fuerza la zona de volumen. Esto pasó hace 7 horas, es decir, esto lo publicamos hace 7 horas y lo pudieron ver los que son miembros del canal. Hoy por hoy, pasadas esas 7 horas ya, vemos que el precio efectivamente lo hace muy bien, efectivamente se frena en esta zona de volumen importante y para mí esto es importantísimo para pensar que cualquier precio cercano a los 63.200, me salta la actualización de Windows, la saco y seguimos. Cualquier precio cercano a los 63.100, 63.200, no importa que el precio se ponga por debajo levemente de esta línea roja, no importa eso. Cualquier precio cercano a este rectángulo verde para mí es una zona de compra. Desde el precio actual, ahora obviamente, cuidado si no entraste cuando el precio se frenó exactamente en la zona de volumen. Cuidado si no entraste ahora porque ya tenés un movimiento alcista en tu contra. Si es que no entraste, lo tenés en tu contra. Porque ese movimiento alcista vos ya te complica un poco más quizá poner el stop loss. No obstante, el precio no subió mucho y cualquier movimiento que tenga de este estilo para mí es para aprovechar y para entrar. Que el precio ahora puede caer y se puede ir a $50.000, obviamente puede pasar eso, por eso siempre tenemos que ir con stop loss, siempre, y esta no es la excepción. Entonces, importante, ¿qué venimos viendo en un gráfico de 1 hora?
Mínimos que siempre son o más altos o iguales a los anteriores. Por acá vemos un mínimo, otro mínimo más alto, otro mínimo más alto y el mínimo que estamos teniendo ahora es igual al anterior. No obstante, cuidado, porque ahora nada de pensar que porque haga esto, ahora el precio es una confirmación de que se rompió la estructura. No, nada de eso. Bitcoin un montón de veces se encarga de vulnerar algún mínimo, pero eso no significa que se rompa la estructura alcista. Así que, para mí al menos, el movimiento que estamos teniendo no es de ninguna ruptura de estructuras alcistas. Porque si no lo mismo podríamos decir de acá, el precio estaba formando máximos anteriores, ahora tiene un retroceso que se profundiza un poco más y acá el mínimo básicamente deja de ser más alto que el anterior. Entonces estaríamos diciendo que a partir de acá la tendencia alcista terminó y no va a subir más el precio. Bueno, todo lo contrario, a partir de acá el precio siguió subiendo. Entonces, tenemos que entender la idea general. La idea general es que estamos en un gráfico de una hora en una estructura alcista, tendencia alcista. No importa si esto ahora se transforma en una especie de rango o cae un poco más profundamente a buscar liquidez a precios más inferiores a los anteriores. No importa eso, lo importante es que no rompa esta zona de volumen con fuerza. Es decir, yo priorizo mucho más, le doy mucha más importancia y mucha más prioridad al hecho de que el precio se esté sosteniendo en esta zona de volumen a que esté haciendo un mínimo igual o menor que el anterior. Es decir, si ahora el precio llega a ser un mínimo menor a este, para mí eso no va a ser una confirmación de que se rompió la estructura alcista en una hora bajo ningún punto de vista. Y repito, para mí son entradas en una hora. No obstante, vos tenés que ir con stop loss. ¿A dónde pones el stop loss? Mínimamente por debajo del mechazo anterior. Es decir, si vos vas a entrar básicamente los 63.100, si el precio vuelve a ese precio justamente, ¿qué quiero decir? Si vos vas a entrar en los 63.100, si es que Bitcoin vuelve a ese precio y vos decidís entrar en una posición, ya sea en long o en short, mínimamente el stop loss tiene que ir por debajo de algún último mechazo de los que veamos acá, ¿no? Ya sea por debajo de este mechazo, de este o de este. Pero sí tenés que poner un stop loss medianamente decente y no $50 por debajo de tu precio de entrada, porque si vos pones un stop loss acá, pero muy probablemente el precio te lo va a agarrar y después quizá suba. Entonces, un stop loss del 0,8, 0,9% para mí no está mal, entendiendo que nosotros el movimiento alcista que estamos proyectando ahora es para romper el máximo anterior. Ahora, la entrada, el gatillo de compra queda en vos, porque vos tranquilamente podés comprar en el precio actual. Ahora, a vos el stop loss ahí te quedaría ya un poco más grande. El stop loss te quedaría de un 1,4, 1,3% y si bien es verdad que si el precio rompe el máximo anterior puede tener un 2,6% de subida, es decir, un 2,6% de ganancia frente a un 1,3% de pérdida, es un ratio de ganancia-pérdida bastante bueno, pero te está quedando un stop loss un poco más grande. Es decir, si el precio se nos va en nuestra contra y no sucede lo que proyectamos, vos vas a perder un poco más que si entrabas justo sobre la zona de volumen. Ahora, algo que también puedo ver yo en Bitcoin es que muy probablemente, cuando se forman estos dobles suelos, al igual que cuando se forman dobles techos, como por ejemplo ahora en gráfico diario, es decir, en gráfico diario estamos teniendo un doble techo, un doble máximo, el cual abarca básicamente el mismo precio exactamente. Bueno, como estos dobles techos tienden a romperse para arriba, estos dobles suelos que tenemos en una hora también quizá a veces tienden a romper para abajo, a buscar liquidez y después sí a subir. Entonces, si vos no entraste básicamente en la zona de volumen actual, si vos no entraste en esos $63.100, podés quizá esperar que básicamente se dé este movimiento y cuando se rompa este doble suelo, ahí volver a arriesgar, o ahí arriesgar, mejor dicho. Entonces, para no andar complicándola, borremos los dibujos, enfoquémonos primeramente en el patrón que estamos teniendo, el patrón bajista se desarrolla por completo, estamos en una estructura que tiende a ser alcista, tenemos que ir a romper un máximo importante en gráfico diario, entonces, al estar encima, posado sobre una zona de volumen, para mí cualquier precio cercano a todo este rectángulo verde o que esté dentro de este rectángulo verde son entradas en Bitcoin. ¿Dónde pongo el stop loss? Yo al menos lo pondría por debajo de alguno de estos mechazos que están acá. Si tenés miedo, bueno, yo lo que tengo para decirte es que seguramente acá también tenías miedo, después de esta vela roja ni te cuento, y el precio, sin embargo, subió. Entonces, trata de no operar por emociones, opera en función a la especulación y a lo que puede llegar a pasar en el futuro, no a lo que está pasando ahora. Porque si vos entras en short porque el precio está cayendo, entonces para vos el precio se tendría que ir a cero a partir de acá, porque empezaría a ser así, caería todo el tiempo. Lo mismo para la subida, cuidado con entrar en FOMO cuando el precio está rompiendo máximos anteriores. Cuando el precio rompe máximos anteriores, se sale del mercado. Veamos la última vez que analizamos ZRX y dejamos un movimiento alcista, es más, pusimos un stop loss, el cual, pero impecable, salió a la perfección, un stop loss por debajo del último mechazo y para arriba. Bueno, el precio, sin pensar que iba a hacer esto, yo me esperaba un movimiento alcista quizá para romper los máximos anteriores, el precio rompe con fuerza, toda esta estructura de rango que estaba teniendo, toda esta estructura de consolidación, rompe con fuerza para arriba y ahora lo más probable es que veamos una consolidación. Ahora, en toda esta zona para mí no se entra en long, pero ni por asomo. El long era en el video anterior,
en el cual dijimos las compras son cuando estamos cerca de la media de 55. Creo que algo muy parecido pasó en Matic. Matic también lo analizamos nosotros el video pasado. Esperen que este gráfico no tiene volumen. Ahora sí, acá podemos ver. Matic también lo mismo. En 4 horas lo dejamos alcista. A partir de la media de 55 dijimos para arriba. Es verdad que Matic no se movió tan fuerte como ZRX, pero cuidado, porque quizá Matic esté pronto a tener el mismo movimiento fuerte de ZRX. Entonces, cuidado porque el patrón es muy parecido, ¿eh? El patrón es muy parecido y que todavía no haya tenido ese patrón no quiere decir que ahora Matic pueda volver a la media de 55 y después sí estallar con fuerza. Es muy bueno este patrón que estamos viendo en 4 horas, o al menos en ZRX dio el resultado de una explosión alcista. Entonces cuidado porque Matic estamos teniendo el patrón casi idéntico. Es decir, ustedes miren esto y ahora miremos esto. ¿Es verdad que este patrón se desarrolló en 1 hora y el de Matic se está desarrollando en 4 horas? Sí, es verdad. Ahora, eso no quita que en el corto plazo podamos ver algún tipo de explosión en Matic como la que ya tuvimos y pudimos ver antes en ZRX. Entonces tratemos de agarrar esos movimientos antes, no después. Tratemos de ver esos movimientos con anticipación, porque si vos hoy estás viendo que ZRX subió, lo estás viendo tarde, el movimiento ya se dio, y vos no podés sacar ganancia de este movimiento porque básicamente no lo agarraste abajo. Los aspectos negativos que quizá veo en un gráfico de 1 hora. Primero, ADX. El ADX no tiende nunca a ponerse negativo. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que el ADX se ponga básicamente como se pintó acá. ¿Por qué? Porque cuando el ADX se pone básicamente negativo, quiere decir que el movimiento bajista, acá lo mismo, el movimiento bajista que traía fuerza deja de tener fuerza. Entonces ahí podemos ver esos movimientos alcistas interesantes. En el caso actual, tenemos que tener cuidado porque el ADX no se pintó negativo. Entonces, ¿podemos tomar recaudos y esperar algunas caídas mayores? Entonces, vos si vas con un stop loss, no tenés que tener miedo de nada. Si el precio cae a partir de acá, perfecto, te agarra el stop loss y compras más abajo. Ahora, las probabilidades para mí acá claramente son alcistas porque estamos en una zona de volumen importante y porque como mínimo podemos ver algún movimiento que a nosotros nos permita poner el stop loss al precio de entrada y cuando el precio suba, si es que lo hace, si es que a partir de toda esta zona el precio sube, nosotros aseguramos al precio de entrada inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Ponemos un stop loss al precio en el cual compramos. ¿Para qué? Para que el precio si sube y después se le ocurre caer, a nosotros se nos vende al mismo precio en el cual compramos y cuando cae tenemos la misma cantidad de dinero, pero podemos comprar Bitcoin más barato. Entonces, ¿estas son zonas de arriesgar? Sí, son zonas de arriesgar. Si sale algo mal, ¿qué tenemos que tener? Un stop loss, tenemos que tener gestión de riesgo. Otra cosa, nada de ir apalancado a 100x con el 50% del capital. Acá como máximo un 5% de nuestro capital, a 5, 6, 7x como máximo y nada más. Y nada de estar arriesgando todo el capital de inversión en una posición en long cuando estamos en máximos anteriores. Cuidado, o sea, máximos anteriores me refiero a máximos anteriores, mejor dicho, del movimiento local, no en máximos absolutos, en máximos locales. Estos son máximos locales. ¿Por qué? Porque no representan un máximo absoluto del precio. Máximo absoluto de Bitcoin básicamente son los $71.000. Ahora, el máximo local de esta situación del mercado es representado por estos dos círculos amarillos que tenemos. Entonces, no son zonas de estar arriesgando o exponiendo mucho capital en el mercado. No obstante, un 5%, un 6%, a 5x en long podemos tranquilamente arriesgar. Entonces, gente, este fue el video de hoy. Recuerden que si quieren que les analice alguna cripto, me la pueden dejar en los comentarios. Si quieren unirse a la comunidad, pueden tranquilamente hacerse miembros del canal y ahí van a ver actualizaciones básicamente en tiempo real de Bitcoin en los momentos en los cuales no subo video. Recordá que tu me gusta me ayuda un montón a que YouTube difunda mi contenido y yo pueda seguir haciendo más videos semanales así. Entonces, si te sirve, si aprendes, colabora con tu me gusta o con tu suscripción. Nos estamos viendo en el próximo video y chau.